¿Te has preguntado alguna vez hacia qué rumbo llevas tu vida? ¿El tema del Seol y del Hades tiene que ver algo contigo? ¿Cuál es la relación que existe entre estas dos cosas, el Seol y el Hades? ¿El infierno existe hoy en nuestros días? ¿El Seol y el Hades hacen parte o son el mismo infierno que tanto se menciona hoy en día? En este programa resolveremos algunas de estas preguntas y por supuesto aprenderemos mucho más relacionado con este tema. Quédate hasta el final, no te pierdas lo interesante que va a ser descubrir cosas importantes de esta temática para nuestra vida. Una vez más, bienvenidos a este programa juvenil en el que estaremos estudiando esta interesante serie, Más allá de la muerte. Sin duda alguna, este tema nos va a llevar a comprender y aprender muchas cosas que realmente son de vital importancia para tu vida y para mi vida. Si tú aún no haces parte de esta hermosa familia, te invito a que te suscribas allí, dando clic en el botoncito rojo. Ayúdanos a compartir esta temática con tus amigos, con tus contactos de WhatsApp o en tus redes sociales, y de esta forma compartiremos este tema tan importante a muchas otras personas. Así que sin más preámbulo, vamos a iniciar el programa del día de hoy con una pequeña oración. Inclinen su cabeza ahí en donde están y vamos a orar. Oremos. Amado Señor, en esta hora queremos repasar este tema tan importante. Queremos que tú estés en medio de nosotros, que estés en nuestros corazones y que cada palabra que se diga en esta hora sea de ayuda para que nosotros podamos crecer espiritualmente y poder estar más cerca de ti. Danos tu bendición, lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, el día de hoy nosotros vamos a hablar de un tema que es muy llamativo. Estamos en el tercer tema de esta serie, Más allá de la muerte, y este tema es titulado Las llaves del Hades. Sin duda alguna nos da algunas cosas que nos ponen a pensar y nos da ese pensamiento de qué es lo que es el Hades, cómo es que funciona esto. Y de esta forma vamos a empezar pensando en qué es el Hades, qué es el Seol, cómo nosotros podemos entender mejor estas dos palabras y poder llegar a comprender mejor lo que esta cartilla, este libro nos quiere enseñar durante este trimestre y durante este tiempo. Así que para entender un poco mejor acerca de qué es el Hades, nosotros debemos relacionarla directamente con el Seol. El Seol es la palabra que se utilizaba en el Antiguo Testamento, en el idioma del hebreo. Y el Hades es el que viene a ser parte de las expresiones que el Seol quería enunciar, anunciar, mostrar en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento ya empieza a aparecer esta palabra, el Hades. Vemos nosotros allí la relación entre una con la otra. El Hades es una palabra griega que se usó muchísimo en el tiempo de Jesús y tomó una fuerza por las corrientes filosóficas de un tiempo hacia acá. Pero nosotros vamos a utilizar el contexto de la palabra Hades relacionado con la Biblia, porque relacionado con la filosofía tiene otro enfoque diferente. Cuando nosotros lo relacionamos con la Biblia, debemos hacer la relación con la palabra Seol, que es lo que les estaba mencionando en este momento. El Seol, cuando nosotros hablamos del Seol, debemos ir al Antiguo Testamento. Es una palabra que surge del hebreo y que se maneja allí en ese contexto. Y en el hebreo antiguo, esta palabra quería decir sepulcro, infierno, pozo, mundo de los muertos. Y cuando empieza el Nuevo Testamento, se empieza a relacionar con la palabra el Hades o el
el Hades como una de esas palabras, como una de esas fuentes en las que nos lleva a entender o a relacionar lo mismo o algo muy similar a lo que hacía la palabra el Seol en el Antiguo Testamento. Por eso la palabra Hades aparece en el Nuevo Testamento refiriéndose a las tumbas, al infierno, a los abismos, al sepulcro, y a veces literalmente mencionando el Hades como tal, haciendo un círculo de todas estas cosas que aparecen allí en el contexto de estos versículos. Así que es interesante que nosotros entendamos bien esta partecita. El texto clave que nosotros estudiamos durante esta semana se encuentra en el libro de Corintios, primera carta de Corintios, el capítulo 15, del versículo 51 al versículo 55. Nosotros apenas vamos a ver algunas partes de estos textos, porque son unos textos un poquito largos, pero sin embargo tomen apuntes, abran sus Biblias, revisen allí todo lo que nosotros vamos a ver. Este texto clave es de vital importancia, porque es un texto que nos lleva a entender que todo lo que significaba el Seol y el Hades en el tiempo antiguo ya no iba a tener ningún sentido, no iba a tener ningún valor, ninguna existencia más, porque este versículo nos lleva y nos conduce a la idea de la no existencia de ese Seol y ese Hades eternamente, sino hasta cierto punto, hasta cierto momento. Así que es muy clave, es muy interesante que nosotros demos una repasadita a ese texto que es muy llamativo. Cuando nosotros entramos a la parte de interiorizar este versículo, interiorizar estas citas bíblicas, nosotros nos vamos a encontrar con algunas cosas que nos van a llevar a entender mejor esto del Seol y el Hades. Así que vamos a interiorizar un poco acerca de este tema. El Seol fue reemplazado en el Nuevo Testamento por el Hades. No literalmente reemplazado, simplemente lo que las distintas versiones de las Biblias han hecho es relacionarla, ¿sí? Muchas personas en unas Biblias encuentran la palabra Hades directamente, otras encuentran la palabra sepulcro, otras vamos a encontrar la palabra abismo, la palabra oscuridad, la palabra destrucción. Ahí juega un papel muy importante las versiones bíblicas que nosotros tengamos o manejemos. Es importante en este tipo de temas que nosotros podamos comparar las versiones, que nosotros podamos tener una opción, tener otra, ver el mismo versículo en diferentes versiones para que nosotros comprendamos un poco mejor lo que la Biblia y lo que el texto nos quiere decir al revisar muy bien cada una de estas partes. Así que ese es un punto clave que nosotros debemos tener en cuenta. Por ejemplo, el apóstol Pablo, allí en 1 Corintios 15:55, parafrasea el mismo versículo que se encuentra en Oseas 13:14 y aparece en diferentes versiones con unas palabras diferentes. Por ejemplo, en una versión aparece la palabra sepulcro, en otras versiones aparece la palabra muerte, en otras aparece la palabra abismo y en otras versiones encontramos nosotros la palabra literal Hades. Estos versículos lo que nos están mostrando es la idea de la existencia del Hades y de cómo va a tener un corte ese Hades, cómo ese Hades, ese sepulcro, ese abismo de la muerte, ese mundo de la muerte no es eterno, sino va a tener un corte, va a tener un punto en el que ya no tendrá ningún valor. Cuando Jesús vino al mundo y murió, el hecho de que Él hubiese resucitado abrió las puertas de esto, le quitó, le rompió esa mitología, esa creencia que se tenía de que cuando se iba al sepulcro no se iba a volver a salir de allí. Así que esa es una de las grandes bendiciones que nosotros podemos experimentar cuando vemos lo que Jesús hizo aquí en el mundo en ese entonces. Pedro también, en uno de los libros, en Hechos, el capítulo 2, versículo 27, lo que dice es parafraseado de Salmo 16,
10 y aparece en diferentes versiones también como la palabra sepulcro, muerte, abismo y literalmente Hades. Nosotros vamos a darle una buena repasadita. Miren allí en sus Biblias estos versículos, compárelos, mírelos y den cuenta que allí van a encontrar algunas diferencias que son notables, pero que nos conducen a la misma idea de lo que el Hades quiere que nosotros entendamos de esa palabra. Y en ese mismo instante también cómo está relacionada con el Seol que se mencionaba en el Antiguo Testamento. En conclusión, en esta primera parte, el Seol y el Hades conducen al sepulcro y a la muerte, ¿sí? No al infierno que hoy en día muchos promueven o muchos enseñan. El infierno que aparece en la Biblia es el mismo Seol o Hades. Así que cuando nosotros encontremos la palabra infierno en la Biblia, se refiere y está directamente relacionada con el Seol y con el Hades. Y cuando nosotros vamos a buscar el contexto de la palabra Seol y de la palabra Hades, nos vamos a encontrar con este amplio concepto de ideas: el sepulcro, el mundo de la muerte, el abismo de la muerte, el pozo de la muerte, entre otras palabras más y expresiones que algunos de los patriarcas, profetas y estudiosos mencionaron al escribir la Biblia en el contexto que ellos vivían. Así que esto es muy importante. Hoy en nuestros días no existe ese infierno. Hoy en nuestros días ese infierno no es el que muchos promueven y el que muchos quieren que nosotros entendamos o que nosotros pensemos para que nos atemoricemos y de esa forma a veces tomemos algunas decisiones. Vamos a un punto importante que es acerca de la interpretación. Vamos a interpretar algunas cosas que son claves, ¿sí? Oscuro y silencio. Esta frase me llamó la atención porque es una situación que a veces vivimos nosotros. Cuando se va la energía o cuando vamos por un camino totalmente oscuro, casi siempre esos caminos oscuros son silenciosos, son muy silenciosos, y cuando suena algo, inmediatamente nosotros reaccionamos. Inmediatamente nosotros tomamos un pequeño susto y como que a veces nos tensionamos, ¿sí? Esa es una de las metáforas que varios patriarcas expresaron acerca del Seol y el Hades. Una relación entre el Seol y el Hades es la oscuridad y el silencio. La tumba es un lugar en donde la oscuridad y el silencio moran, en donde allí está todo totalmente en tinieblas y todo en un profundo silencio. Cuando nosotros hablamos de la oscuridad y el silencio, nosotros debemos entrar a pensar en eso que nosotros queremos o necesitamos entender, ¿sí? Entrar al Seol y al Hades se convierte en un cierre de capítulo. Ya no más luz, ya no más voces, ya no más palabras, ya no más diálogo, no más llanto, no más sufrimiento, nada se puede hacer, nada pueden escuchar, nadie se le puede presentar a nadie porque ya ha entrado en el Seol o en el Hades, en la oscuridad y en el silencio de la muerte. Es ese sueño que Jesús explicó cuando iba a buscar a la hija de Jairo. Ella duerme, pero es ese dormir en el que hay silencio, hay oscuridad, hay quietud y nada ni nadie puede hacer absolutamente nada. No hay conciencia, no hay nada de conocimiento en el Seol y en el Hades. Allí nadie sufre, allí nadie padece, allí nadie está remordiéndose por su vida, por lo que hizo, por lo que dejó de hacer. Cuando entra un ser humano al Seol o al Hades, entra al mundo oscuro y silencioso. Allí nada más sucede. Allí todo queda en completa quietud, completo silencio y completa oscuridad. Así que eso es importante que lo entendamos, porque cuando nosotros vemos este punto de vista, muchos de nosotros creemos que alguien se ha ido al descanso, allí al sepulcro, y se ha ido con sufrimiento, de pronto con algún remordimiento, y se ha ido allá, y allá está sufriendo, allá está. No,
Hay bastantes citas bíblicas que están registradas y que nos dan la claridad de todo esto. Yo voy a mencionar apenas algunas. Tome nota, escriba, saque su cuadernito allí, escriba estos versículos o pare el video y va tomando apuntes, porque estas citas bíblicas apenas las voy a mencionar para que tú las leas ahí en tu casita, para que tú abras la Biblia, busques las citas y allí te encuentres con lo que nos quieren decir. Por ejemplo, Daniel capítulo 12, versículo 2, Salmo 13, versículo 3, Job 14, 12, Juan 11, 11, Hechos capítulo 7, versículo 60, Primera de Corintios 15, 51, Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 14, Apocalipsis 14, 13, Salmos 115, 17. Estas citas bíblicas son apenas una pequeña muestra de lo que la Biblia enseña acerca de la muerte, acerca del Hades, del Seol, de eso que nosotros conocemos como el mundo de la muerte. Así que es importante, vayan, miren, lean esos versículos que en realidad te van a enseñar algo fantástico. Hay algo de lo que sí es cierto y de lo que nosotros no podemos negar respecto a este tema del Hades y del Seol. Hay algo que hace la diferencia en algunos que entran al Seol, que entran al Hades, y es que algunos entran con la esperanza de que Cristo vendrá por segunda vez y los resucitará. Tristemente hay otro grupo de personas que entran al Seol, que entran al Hades, al sepulcro, sin esta esperanza. Algunos porque nunca quisieron aprender acerca de lo que Jesús enseñó al mundo. Algunos porque rechazaron la oportunidad de abrir la Biblia y de encontrarse con ese Jesús de oportunidades, con ese Jesús de amor, con ese Jesús que quiso venir al mundo, morir, ir al sepulcro, al Seol, al Hades y resucitar de allí, vencer la muerte, vencer el Hades y coger las llaves del Hades, las llaves del sepulcro. Hoy Jesús tiene esas llaves y nosotros tenemos la oportunidad de irnos allá con la esperanza de que Jesús vendrá por segunda vez, abrirá el Hades y todos los que murieron creyendo que Jesús vendría por ellos se levantarán y saldrán de allí. A esto es a lo que nos quiere conducir la lección de esta semana. Es una oportunidad magnífica que Jesús logró para ti y para mí. Es algo supremamente maravilloso en lo que nosotros podemos tener la certeza, la fe y la confianza. Pero necesitamos tener esa confianza, tener esa esperanza, y esa solamente se logra cuando nosotros buscamos a Jesús y nos encontramos con Él. Vamos a investigar algunos detalles relacionados con algunos versículos, y aquí es donde vamos a leer un versículo que es muy llamativo. Investiguemos a ver qué nos dice la Biblia en este aspecto. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 13 y versículo 14. Allí nosotros vamos a encontrar un pasaje bíblico muy llamativo. Dice así el pasaje bíblico, yo lo voy a leer por acá en mi pantalla. El mar entregó los muertos que en él habían, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego, que es esta, la muerte segunda. Vea qué interesante. El Hades, el Seol, la muerte, abrieron las llaves de sí y entregaron a sus muertos. Hasta el mar entregaría sus muertos. Eso quiere decir que todos los que murieron allá en el mar se levantarán, resucitarán, con la única opción de que ellos estaban allí para
preservar y para esperar el momento en el que la autorización del que tiene las llaves de la muerte del Hades apareciera. Justo en ese momento, cuando Jesús dé la autorización, allí, justo en ese momento, se levantarán. Y dice el versículo 14 que habrá una muerte segunda. Y esa muerte segunda es cuando todos son juzgados, cuando todos van a vivir la experiencia del juicio según sus obras, según lo que ellos hayan experimentado en su vida, vivido en su vida. Entonces allí habrá un juicio y en ese juicio se determinará quiénes se van para la muerte segunda, incluyendo el Hades y el Seol. O sea que no volverá a haber muerte, no existirá más el sepulcro, nos olvidaremos por completo de que nuestra vida termine y vaya al abismo de la muerte, al pozo de la muerte, al sepulcro, a las tumbas. Es en ese entonces cuando Jesús tomará las llaves, sacará las llaves y abrirá los sepulcros. Y entonces allí todos los que faltaron por resucitar, resucitarán. Y allí vendrá esta siguiente parte. A mí me parece muy, muy llamativo esto, porque definitivamente Dios, Jesús tienen un plan perfecto para nosotros. Solamente que a veces nosotros nos hacemos un poquito los difíciles y no queremos entrar en ese maravilloso plan que Dios tiene para nosotros. Esta lección ha traído unas enseñanzas muy geniales, unas enseñanzas supremamente espectaculares y nos hace una invitación muy, muy especial en esta hora a nosotros. Jesús es quien tiene las llaves del Hades. Jesús es quien dará la autorización en su segunda venida a aquellos quienes murieron esperándolo. Les dirá: levántense porque se van conmigo para el cielo por 1000 años. Y después de esos 1000 años vendrá otra vez aquí y volverán a entregarse a esos muertos, esas personas que murieron, que estaban allí en el Seol, en el Hades, resucitarán. Y allí habrá el juicio final. Y en ese juicio final, el Hades, el Seol, la muerte se irán juntos al lago de fuego. Un lago de fuego que consumirá todo para eliminar para siempre, para que jamás vuelva a existir. Purificará realmente el mundo. La invitación que nos quiere hacer esta lección la encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículos 17 y 18. Jesús y Juan están justo en una conversación. Y cuando Juan está allí, dice: cuando yo vi al Señor, caí a sus pies como muerto. Y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. O sea, el que ha existido desde siempre y existirá por siempre. Y dice el versículo 18: el que vive. Estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, del sepulcro. Qué interesante. Jesús mismo le está confirmando a Juan que él tiene las llaves del Seol, de los sepulcros, del abismo de la muerte. Jesús mismo está diciéndole a Juan que él tiene las llaves para sacar de allí, de ese lugar, a quienes creyeron en él, a quienes murieron con la esperanza de que él vendría y los salvaría. Y aún así, en el final de los tiempos, en el tiempo del fin, todos resucitarán. Es muy interesante esto. Nosotros no debiéramos hacernos los difíciles con el plan que tiene Jesús para con nuestra vida. En realidad es algo maravilloso que tú no te puedes perder y que yo espero no perderme por nada del mundo. Claro, tenemos nuestros errores, nuestras fallas, pero el día a día nos debe servir para mejorar, para estar más cerca de Él,
para luchar y para lograr una conexión especial con Dios. Ha llegado el momento de implicarnos nosotros en esta lección. O sea, implícate tú en esto que nosotros vamos a hablar en este momento. Porque algunos dicen, yo odio la muerte, yo odio el sepulcro. ¿Debemos odiar el sepulcro? ¿Debemos odiar el Hades allí en donde muchos están esperando a que Jesús venga y los saque de allí? Eso es para que ustedes lo puedan meditar allí en sus casitas en donde se encuentren en esta hora. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 52 al 54, es la parte que hemos venido estudiando durante esta semana. Vamos a leerlo para que podamos tener una buena ilustración de esto que el Señor quiso que aprendiéramos durante esta semana. Bien, dice así la palabra de Dios, versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Qué interesante, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Vea qué interesante. Versículo 53. Pues es necesario que esto corruptible se vista de lo incorruptible y esto mortal se vista de inmortalidad. Vea qué curioso. Todo esto que es corruptible debe vestirse de algo que sea incorruptible, que no tenga corrupción. Y lo que es mortal debe vestirse de inmortalidad. Todos seremos inmortales. Yo me involucro ahí, estoy trabajando por eso, porque yo quiero ser parte de ese grupo de inmortales y ese grupo de incorruptibles que resucitará y que restaurará el Señor. Versículo 54. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y es allí en donde el Hades llegará a su final. Los que logren ser restaurados, los que logren ser vestidos de inmortalidad, de incorrupción, dirán y le preguntarán a la muerte: ¿en dónde está tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es, porque Jesús es el dueño y el que tiene las llaves de este Hades. Lo abrió y lo enviará a la destrucción final, para que nunca más vuelva a existir la muerte y el sufrimiento. Esto es muy, muy, muy importante para ti y para mí. Nosotros debemos trabajar para ser parte de ese grupo maravilloso que será transformado de lo corrupto a lo incorrupto, de lo mortal a lo inmortal. Así que es muy interesante esto. Tú no te puedes perder esa oportunidad. Llegó el momento de analizar algunas cosas para mi vida. Llegó el momento de que nosotros podamos reflexionar en algunos puntos que son claves de esta lección. Llegó ese momento de leer acá algunas preguntas que nos van a colocar a reflexionar en ciertas cosas que son realmente importantes para nuestra vida. Así que voy a leer la primera pregunta que aparece por aquí en el libro. Dice: ¿qué clase de consuelo brinda la lección de esta semana a los que mueren creyendo en Cristo y esperando su venida? Oh Dios, claro que hay un consuelo muy espectacular. Yo anhelo ese día, porque ese día quiero encontrarme con unos seres maravillosos, con unos seres que yo ya perdí, que se fueron al sepulcro, que se fueron allí al Hades, al Seol, y están esperando el momento en que Jesús llegue con las llaves a abrir el sepulcro y a levantarlos para vida eterna.
yo tengo familiares que ya están allí y sin duda alguna yo sé que tú tal vez tienes al menos a un amigo, a un conocido que ya se ha ido a descansar de este mundo y está allí esperando porque Jesús llegue con su voz y su estruendo de amor para resucitar a cada uno de los que están allí. Esta sí que es una lección que nos da esperanza, así que hay que tenerlo muy presente. ¿De qué manera el hecho de que Jesús tenga las llaves del Hades y de la muerte cambia tu visión de la vida? Esta pregunta sí que es importante que la socialicemos. ¿Cómo no tener confianza, certeza en que Jesús tiene esas llaves para darnos la libertad de la cárcel de la muerte? Para darnos la libertad que nosotros necesitamos sentir o que las personas que han ido allí al sepulcro necesitan y esperan. Jesús, cuando vino al mundo, murió por ti, murió por mí. Se fue allá a la tumba. Se fue allí al sepulcro. Se fue allá al mundo de la muerte. Se fue allí al Seol, al Hades. Y entró allí a ese sepulcro. Y el hecho de que Jesús haya resucitado de ese lugar, se haya levantado de ese lugar y haya salido de ese lugar, nos da a nosotros la esperanza de que de la misma forma será con nosotros o con nuestros seres queridos que ya se han ido a descansar. Eso hizo que Jesús tomara las llaves y la autoridad sobre la muerte, sobre el sepulcro. Y eso nos debe llevar a nosotros a esa bonita confianza, a esa bonita fe de encontrarnos con Jesús en la segunda venida de Cristo, sin importar que estemos en el descanso del sepulcro o que estemos vivos esperándolo justo en el momento que Él ha de llegar. Pero hay algo interesante. Jesús tiene las llaves del Hades, del sepulcro, pero Él no podrá obligar a nadie a salir de allá. Él abrirá con sus llaves los sepulcros, pero de allí solamente saldrán los que confiaron en Él y los que desean salir de allí. Nosotros somos quienes tomamos la decisión. Tú eres quien decides, yo soy quien decido. Si deseo vencer la muerte junto con Jesús, si deseo levantarme de allá, salir victorioso y encontrarme con Jesús. La decisión es nuestra. Jesús hizo su gran parte, venir al mundo y tomar las llaves de la muerte, para Él mismo abrir el sepulcro y llevarnos con Él por la eternidad. Hay sin duda algunos pedidos de oración, hay sin duda algunas personas que necesitan fe, fuerza. Y en este momento vamos a orar por cada uno de ellos. Vamos a orar por ti, voy a orar por mí, porque yo quiero estar en ese momento glorioso, ese momento maravilloso. Y yo sé que tú también deseas estar en ese día para resucitar o para encontrarte con uno de tus seres queridos que están allí descansando en el Hades, en el Seol. Y que pronto, con la ayuda de Dios, vendrá Jesús y esta historia terminará, llegará a su final. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí en donde estamos y vamos a terminar este programa con una corta oración. Oremos. Amado Dios, no hay duda alguna de que tu amor es inmenso para con nosotros. Hemos estudiado un tema muy importante y es el hecho de que Jesús tiene las llaves del Hades y del Seol. Nosotros, Señor, queremos ser redimidos, queremos ser transformados, queremos ser inmortales, queremos ser incorruptibles, Señor. Pero necesitamos fuerza cada día para decidir por ti. Necesitamos tener esa fuerza de voluntad, necesitamos tener esa confianza en ti para poder lograr esto y mucho más. Sin duda alguna, querido Padre, queremos encontrarnos contigo y vivir eternamente a tu lado.
pero necesitamos, Señor, de tu fuerza, de tu ayuda para poder vencer y tomar decisiones reales en nuestra vida. Oramos en esta hora por cada una de las personas que vieron este video, que están aquí conectados con nosotros. Dales tu bendición, prospera sus vidas y que tu bendición sea con ellos y con sus familias. Y de la misma forma, Señor, lo pido por mí. Tú conoces mi hogar, conoces mi familia. Quiero una bendición para ellos, una bendición para mí. La pido, Señor, porque sé que en tu inmenso amor tú te alegras en hacerlo. Gracias por escucharnos, Señor, y gracias por permitir que repasáramos este tema tan importante para nuestra vida. Déjanos con tu bendición, lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, ha sido una gran alegría compartir contigo por este medio. Dios te bendiga, cuídate mucho y no te pierdas el próximo. El próximo es el tema número 4 y será ausentes del cuerpo. ¿Cuándo? Estará muy importante y muy llamativo este tema. Y no olvides, si no te has suscrito todavía a nuestro canal, dale allí en el puntico rojo, suscríbete y comparte con otros esta temática que es tan importante y tan llamativa. Dios te bendiga, cuídate mucho y felicidades. Bye bye.